Y con todos los genes transcriptos, el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico, estamos listos para que ocurra la síntesis de proteína en el citoplasma. Y hasta acá llegamos con la estructura de los genes. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Están ahí? Sí, estamos acá, no tengo ninguna pregunta. Vos sabés que en el medio dijeron que había una interferencia y quise apagar el micrófono. Pero acá dice se entendió, todos dicen que se entendió, así que no hay problema. Buenísimo. Todos Bueno, dicen que se entendió. todos entendieron. Fantástico. Bueno, Sí. pasamos entonces a la última parte de la clase de la presentación teórica y si quieren, cuando terminemos esta parte, habilitamos los micrófonos y hacemos preguntas. Dale. Ok, bueno, sí, estoy compartiendo todavía, ¿no es cierto? Ahora sí. Ahí se ve, perfecto, no era ese, era el otro. Perdón, me equivoqué. Ahí voy. No, tengo que cambiar el título. Bueno, vamos a ver ahora entonces la última parte de la clase teórica de hoy, que hace referencia a la regulación de la expresión génica. Vinimos viendo la estructura del ADN, vimos cómo se organiza ese ADN en el núcleo, luego vimos cómo se decodifica el mensaje y ahora vamos a ver cómo se regula esa decodificación del mensaje. Seguimos dentro de la unidad 1, dentro del análisis estructural y funcional, y vamos a ver la regulación. Vamos a hacer hincapié en eucariotes. Si mal no recuerdo, la regulación génica de procariotes la han visto en química biológica. Acá vamos a hacer una comparación de los dos tipos de células y vamos a hacer hincapié en los procesos que ocurren en los eucariotes. Aunque es más divertida la regulación en procariotes, pero bueno, nos tocan los eucariotes. Bueno, la transcripción y traducción en procariotes ocurre de manera simultánea y dentro del mismo compartimento. Si se acuerdan, en los procariotes no tenemos membrana nuclear. Entonces, el ADN se transcribe y se traduce prácticamente al mismo tiempo. En los eucariotes, donde sí tenemos membranas nucleares y tenemos compartimentalizado todo en la célula, el proceso de transcripción y de traducción está separado en el tiempo y está separado en el espacio. Primero va a ocurrir la transcripción dentro del núcleo y luego va a ocurrir la traducción en el citoplasma. Los genes en los procariotes estaban organizados en operones. En los eucariotes no existe ese agrupamiento. Los genes no están agrupados en operones, no se transcriben juntos en una molécula única de ARN. O sea, cada uno de los genes eucarióticos tiene su promotor y se transcribe independientemente de cualquier otro gen. La estructura de la cromatina afecta la manera en que se van a estar expresando esos genes. En bacterias, el ADN no está asociado a proteínas, por lo que están más libres. En los eucariotes vimos que el ADN estaba asociado por lo menos a proteínas histónicas.
Y la membrana nuclear separa la transcripción de la traducción, como ya vimos recién en el gráfico, tanto en el tiempo como en el espacio. La transcripción ocurre en el núcleo, la traducción en el citoplasma, y la transcripción debe ocurrir primero para que podamos después traducir algo. Esa transcripción y traducción de los genes está regulado. Y está regulado en diferentes niveles. Pensemos en que todas las células de nuestro cuerpo tienen exactamente la misma información. Pero las células que se van a los genes que se van a expresar en el cerebro no están activos en las células de riñón, los genes que se van a expresar en el corazón no están activos en el hígado. Entonces, los procesos de regulación lo que hacen es un poco optimizar el funcionamiento de toda la maquinaria, haciendo que se expresen los genes que hacen falta en el lugar que hacen falta. Y esa regulación ocurre a varios niveles. Va a ocurrir a nivel de compactación de la cromatina. Si se acuerdan cuando vimos la manera en que se empaquetaba la cromatina desde la doble hélice hasta el cromosoma metafásico, vemos que se va enrollando y se va enrollando y se va enrollando, y esa compactación hace que los genes sean inaccesibles a las enzimas que van a llevar adelante la transcripción. Cuanto más compactado esté el ADN, menos se va a transcribir. Pueden también en esta compactación, o mejor dicho, en esta remodelación, intervenir otros factores, además de la condensación. A lo mejor la cromatina no está súper condensada, pero sí adiciona elementos que impiden que se expresen los genes. Eso es a nivel de la transcripción. El gen puede estar regulado a nivel de la transcripción. Puede haber factores que permitan o impidan que el gen se transcriba. Una vez que el gen se transcribió, también hay procesos de regulación. Nosotros vamos a hablar de uno que es bastante entretenido, que es el corte y empalme alternativo. Vimos cómo maduraban los genes que se transcriben para un ARN mensajero. Dijimos que se eliminaban los intrones y se ensamblaban los exones. Ese corte y empalme puede ser diferencial y a partir de un mismo gen yo puedo tener diferentes productos. Ese es un control, una regulación de la expresión a nivel post-transcripcional. Después también, una vez que el ARN se transcribió y maduró y ya está listo para ser traducido, tenemos controles en cuanto referidos a la estabilidad. Hay moléculas de ARN mensajero que son más estables y que duran más tiempo, otras que son degradadas rápidamente. Algunas moléculas de ARN tienen señales para ser degradadas o tienen modificaciones que favorecen o inhiben la traducción. Esos también son mecanismos de regulación post-transcripcionales. Y también, una vez que se transcribió y pasó al citoplasma y maduró el ARN mensajero, tenemos control a nivel de la traducción y a nivel post-traduccional. Una vez traducida la proteína, esa proteína también puede sufrir modificaciones que la activan o la inactivan. Entonces, la regulación génica en eucariotes abarca un montón de niveles. O sea, el ADN está regulado desde la molécula hasta la proteína y abarca un montón de mecanismos. Vamos a tratar de explicar los más generales. De nuevo, como les decía al principio, ninguno de nosotros es experto en regulación génica y cada día hay un nuevo mecanismo. Cada gen que se estudia tiene su propio mecanismo. Lo que nosotros vamos a describir hoy son mecanismos generales a todos los genes
Y lo que esperamos que ustedes recuerden es que los genes no se expresan todos al mismo tiempo y en todos lugares, sino que la expresión está regulada y está regulada en diferentes niveles. Puedo regular la transcripción del gen, puedo regular la maduración del transcripto, puedo regular la traducción, puedo regular la actividad de la proteína. La regulación a nivel transcripcional, vamos a ver que involucra cambios en la cromatina. Esos cambios hacen referencia a la remodelación y activación de la cromatina y también hace referencia a secuencias reguladoras dentro del mismo gen. Recién, cuando hablamos de la transcripción de los genes que me van a dar mensajeros de ARN de transferencia y ARN ribosómico, a todos los genes le pusimos un promotor. Esa secuencia promotora es una secuencia reguladora. Ya vamos a ir viendo de qué manera trabaja. Entonces, un ejemplo de mecanismo de regulación es la acetilación de las histonas. Nosotros dijimos cuando vimos cómo se organizaba la cromatina que el ADN se enrolla alrededor de un corazón de histonas. Estas proteínas tienen como manitos que abrazan al ADN y se unen por diferencia de carga. Las histonas son positivas, el ADN es negativo. Cuando esta estructura está así, el ADN no puede ser transcrito porque las enzimas no pueden acceder a las secuencias promotoras. Pero cuando los bracitos de las histonas se adhieren estos grupos acetilos, en lugar de tener afinidad por el ADN, lo sueltan. Y cuando el ADN queda suelto, las enzimas pueden acceder y transcribir ese ADN. Entonces, la acetilación de las histonas es un mecanismo que me permite que el gen se transcriba. Un ejemplo, que esto también está en el libro, un ejemplo de la acetilación es la floración en esta especie que se llama Arabidopsis, que como es de una genética muy sencilla, es un organismo que lo estudian mucho a todos los niveles. Entonces, cuando la cromatina, mejor dicho, cuando las histonas están acetiladas, se permite la transcripción de un ARN mensajero que se traduce en una proteína que impide que la planta florezca. Esto quiere decir que ese gen está libre de las histonas, porque las histonas están acetiladas y cuando está libre se puede transcribir. En cambio, cuando las histonas están desacetiladas, o sea, vuelven a la normalidad, se abrazan al ADN y no permiten que se transcriba. Al no transcribir esa proteína que inhibe la floración, la planta puede florecer. Eso era solo a modo para mostrar un ejemplo práctico de cómo funcionaría ese control de la actividad génica. Otro proceso que también está regulando la expresión de los genes es la metilación de las histonas. Este proceso hace lo contrario de la acetilación. Adhiere a las histonas grupos metilos y en lugar de soltar el ADN, estas histonas metiladas lo abrazan con más fuerza. Entonces, al estar obstaculizando el acceso de la polimerasa, inhibe la transcripción del gen. Entonces, ya vimos dos procesos que afectan a la estructura de la cromatina, a la estructura de las histonas más precisamente. Una es la acetilación, que hace que se libere el ADN y se pueda transcribir, y una es la metilación, que impide la transcripción porque no se libera la molécula de ADN. Otra modificación es la metilación, pero del ADN.
La metilación es la adición de estos grupos. En el ADN ocurre generalmente en las citosinas, en esa posición. No vamos a pedir que se acuerden el detalle de cómo son los nucleótidos, pero bueno, sí que se acuerden que es la adición de grupos metilo en las bases nitrogenadas citosina. Y cuando el ADN está metilado, de alguna manera queda como compactado e inaccesible a las polimerasas, por lo que la metilación del ADN también inhibe la transcripción. Y un ejemplo de cómo la metilación inhibe la transcripción es la inactivación del cromosoma X de las hembras de mamíferos. Si se acuerdan, cuando describimos los tipos de cromatina, hablamos de la heterocromatina y diferenciamos la constitutiva, que forma parte normal de telómeros y centrómeros, y hablamos de la heterocromatina facultativa. Y lo relacionamos con la inactivación del cromosoma X de mamíferos. Bueno, hay una hipótesis que dice que en las hembras de mamífero, uno de los cromosomas X se condensa, se inactiva al azar para compensar dosis con los machos, que tienen un solo cromosoma X y por lo tanto tendrían potencialmente solo la mitad de los productos génicos de ese cromosoma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en las hembras de mamíferos? Si bien tienen sus dos cromosomas X, con los alelos correspondientes a los genes que allí se encuentran, por adición de grupos metilo, esos cromosomas se condensan y se inactivan, haciendo que, por ejemplo, en este ejemplo decimos que el alelo B chico da pelaje amarillo, el alelo B grande da pelaje negro. Cuando se inactiva el cromosoma X que lleva el alelo B grande, esa línea de células va a dar pelaje amarillo. Si al revés se inactiva el cromosoma que lleva el alelo B chico, me queda activo B grande y esa línea de células me va a dar origen a pelo negro. Por eso, los gatos, que son el ejemplo que más conocemos, tienen esos parches de pelos negros y amarillos. Eso responde a la inactivación al azar de esos cromosomas en diferentes líneas celulares, y esa inactivación se produce por metilación. O sea, se relaciona la metilación del ADN con el proceso de heterocromatinización del cromosoma X. Bueno, y sabemos además que todos los gatitos que veamos, negros y amarillos, son hembras, porque el color responde a este tipo de herencia. Eso, acetilación y metilación, corresponde a remodelaciones de la cromatina. Se adicionan diferentes grupos químicos favoreciendo o inhibiendo la transcripción. Ahora, sobre la molécula de ADN, tenemos diferentes secuencias que también van a estar regulando la expresión. La primera secuencia reguladora de todo gen es el promotor. Un gen sin promotor no se va a transcribir nunca. De hecho, hay ensayos en donde se ha probado provocar mutaciones en secuencias promotoras y se ha visto que un promotor mutado tiene una tasa de transcripción mucho más baja que un promotor normal, digamos. Entonces, el promotor es la secuencia que yo necesito para que en la polimerasa se una y comience la transcripción. Esa es mi primera secuencia reguladora. Y vamos a hablar de secuencias reguladoras en cis, porque se encuentra sobre la misma molécula de ADN en la que se encuentra el gen. De hecho, el promotor está pegado al gen.
También tenemos secuencias que se llaman intensificadoras, que lo que hacen aumentar la tasa de transcripción de un promotor. Y así como tenemos intensificadores, silenciadoras, que pueden estar bloqueando la expresión de ese gen, impidiendo que el promotor inicie la transcripción. Y entre genes consecutivos tenemos secuencias aislantes que impiden que un mismo promotor transcriba todos los genes que se encuentran en su misma molécula. Entonces tengo este gen con este promotor y este intensificador, y ellos van a trabajar en este bloque. Esta secuencia aislante impide que esto trabaje con este gen. Y así, en este ejemplo igual. Este promotor se ocupa del gen B y este intensificador intensifica este promotor. Esta secuencia aislante de alguna manera también regula.